un gusto doble porque además son amigos. No, yo vengo a plantear la hipótesis parcialmente opuesta, es decir, la causa tiene objetivos generales, una autoridad de implementación, objetivos particulares, indicadores, pero los indicadores dan mal y los objetivos particulares no se satisfacen. Y no tenemos una ley de procesos ni de ejecución de procesos colectivos o estructurales. No tenemos la posibilidad de gobernar sobre el patrimonio. ¿Cuáles serían las correctas medidas o posibles medidas que tiene un juez desde una posición contramayoritaria, aún con el ejercicio de la jurisdicción constitucional y como garante en última instancia de los derechos, ¿no?, de las personas, para exigir? Y esa sería la primera. Y la segunda sería, ¿y cuál sería el escenario si hubiese múltiples procesos colectivos o estructurales que demandaran ingentes recursos para privilegiar o priorizar algunos en torno a, o en relación a otros? No sé si... Claro. Lo primero, si la causa está terminada, en teoría el juez no podría hacer nada frente al incumplimiento de los indicadores, ¿no? Porque la causa está terminada y se supone que finalizó su jurisdicción. No, sería acumar informándote, pero dando referencias de que son al 56%, al 58%. Entonces uno dice, no está cumplido el objetivo. No lo quiero complicar, qué sé yo. En el supuesto, por ejemplo, de Berbisky, el Congreso de la Nación te dice, ahora no hay más libertades condicionadas, o vamos a, en materia de género, menos libertades, o más prisionización, como quieras. Entonces, hay factores externos que también pueden influir, pero suponte una simple. Simplemente no se avanza. No se avanza porque no se construyen alcaldías, simplemente no se avanza porque no hay políticas públicas definidas para avanzar. Es decir, lo que vos planteabas acerca de que en definitiva es una cuestión política, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las herramientas que tiene el Poder Judicial como contramayoritario frente, no digo a una recalcitrancia abierta, sino el mero hecho de que pasan los años, pasan los jugadores y la cosa sigue igual? La experiencia en Estados Unidos con este tipo de litigios lo que indica es ese fenómeno de aproximaciones sucesivas. Es decir, primero tenés que cumplir el objetivo general. No cumplís el objetivo general, fijamos objetivos específicos. No cumplís los objetivos específicos, los mando a cumplir por un tercero y te paso la factura. Literalmente, por ejemplo, en los casos de cárceles en Estados Unidos, colchones, o ese tipo de situaciones. Por supuesto que eso otra vez exige otro tipo de diálogo y de trabajo con la administración pública, mucho más dialogal, mucho más cooperativo y con todas las limitaciones políticas que tiene el Poder Judicial para poder hacer cumplir sus decisiones. Pero no hay solución para eso hoy, creo que no la hay. Y creo que tampoco se va a poder lograr otra vez, porque es un problema político, no se va a poder lograr con herramientas procesales. Sí van a permitir esas herramientas procesales ordenar un poco esto, limitar la arbitrariedad, limitar la discreción del Poder Judicial y permitirle al mismo tiempo tener reglas donde apoyarse para trabajar más como jueces y menos como administradores. Y después sobre el otro que planteas, Homero, de un poco la frazada corta, ¿no? De la multiplicación de procesos, por lo que te entiendo, sobre temas diferentes. Porque otra cosa es la multiplicación de procesos, como pasó en Berbisky, sobre el mismo tema, que eso en teoría no debería pasar, y hay herramientas para tratar de abordarlo, como se está haciendo ahora, pero la discusión sobre otros temas diferentes en algún punto no es distinta a la discusión en casos individuales, donde el acceso a la justicia de algunos permite que sus derechos se vean reivindicados y otros no. Por supuesto que en este caso la cuestión cuantitativa nos genera un problema cualitativo. Y lo que están haciendo los jueces hoy, y esto también es algo que venimos discutiendo personalmente como planteando hace muchos años, los jueces están asignando presupuesto. Tenemos que hacernos cargo de esto. Están asignando presupuesto con sus decisiones. Entonces están haciendo política. El tema es que no lo pueden hacer, no se puede hacer de la manera que se está haciendo. Está muy mal que se haga de la manera que se está haciendo y no hay manera de justificarlo democráticamente a esto. Pero eso implica, otra vez, rediscutir ya no solo una cuestión procesal, hay que rediscutir cuestiones un poco más profundas. Me parece que nadie se quiere hacer cargo de dar esta discusión, ni en el Congreso de la Nación, ni en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, por poner dos ejemplos nada más. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y los felicito a todos por la precisión de las preguntas y de las respuestas también que las siguieron. Desde que seguí el caso Mendoza no dejó de impactarme y siempre me pareció algo
que no lo definiría sino como exuberante, digamos, exuberante de un proceso, porque las acciones, como ustedes las llamaron, de infraestructura, digamos, o estructurales, son una excepción de las acciones de clase. Y esas acciones de clase son una excepción del proceso que conocemos. Entonces, eso son muchos pasos. Y hoy me pregunto si alguien no hubiese iniciado una acción de daño colectivo ambiental, no hubiese sido más expeditiva para los particulares que todo lo que la actuación que se llevó a cabo, ¿verdad? Y que terminó como terminó, y ustedes muy bien lo relataron. Pero va una pregunta en esto. Podríamos pensar y dudar si no están extralimitados los poderes, porque en esto de, como bien decía el doctor Berbick, de la película y de un juez más que mirar el espejo retrovisor hacia la declaración de un estado de cosas, mira hacia la gestión, y si eso no es propio de otro poder y no del Poder Judicial, hay una primera cuestión ahí. La contesta muy bien el doctor Berbick cuando habla de la jurisdicción, pero no me quiero quedar en esa discusión. Doy el punto. Voy a esto. ¿Creen que a partir justamente de eso podemos pensar en un diseño institucional distinto, tal vez con una figura y prerrogativas del defensor del pueblo, que pueda jugar en este tipo de acciones, de modo tal de conferirle al defensor del pueblo que sea, en esto que decían antes, el primer filtro, el primer receptor, el primer accionante de este tipo de acciones? Primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con, también veo un riesgo, no es que veo que el concepto sea circular y falaz, pero veo un riesgo de circularidad en esto de los problemas de este tipo de acciones. ¿Son posibles de ser capturados en una legislación? Los proyectos que mencionabas antes, Francisco, ¿capturan bien y resuelven bien la cuestión? Es decir, ¿el poder político, legislativo, nos darán una ley para este tipo de cosas? ¿Cómo ven estas dos cosas? Gracias. Gracias, Flor. Muy buena pregunta. Yo le diría, son varias. En una, diría, la característica prospectiva de esta clase de litigios es típico, así como lo policéntrico, es típicamente algo distinto a lo que sucede en los litigios que estamos acostumbrados a decir, no porque la jurisdicción no sea prospectiva, porque muchas veces lo es, la jurisdicción de familia es prospectiva y es individual y nadie se rasgó nunca las vestiduras por ello, es decir, predomina lo prospectivo, es decir, el futuro de las decisiones más que la definición de cómo el pasado debe ser reparado. Pero sí el predominio de lo prospectivo asociado al control de políticas públicas que requieren reformas estructurales significativas y presupuestarias es lo que creo yo define. Entonces, no es tanto lo prospectivo, que sí es una característica, sino el problema de la interacción del Poder Judicial con los otros poderes, que es finalmente lo que venimos hablando, ¿no? Sobre el defensor del pueblo como filtro, el defensor del pueblo central fue una oficina que tenía unas particularidades muy, digamos, especialmente importantes para garantizar la tutela vigorosa de derechos fundamentales en nuestro país y se portó como tal muchas veces, en muchas oportunidades. Tuve además la oportunidad de verlo en funcionamiento, la Defensoría del Pueblo en aquellos momentos y la verdad que siempre me pareció un organismo, por eso hice el punto cuando empecé, porque es algo que, digamos, me parece fundamental remarcarlo una y otra vez, pero no me gusta la expresión como filtro. ¿Por qué? Porque Argentina tiene esta, creo, acertada amplitud de la legitimación colectiva que permite que distintos litigantes que tienen distintas características puedan acceder a un remedio judicial efectivo y a veces el defensor del pueblo es el mejor porque es muy difícil obtener informes técnicos, médicos, ambientales con un presupuesto del vecino de la empresa contaminante, ¿no? El defensor del pueblo tiene algo que los demás no tienen, pero el defensor del pueblo no sufre en sus entrañas la enfermedad de sus hijos, ¿no? Entonces, el afectado, por decirlo de alguna manera. Entonces, la combinación de distintos legitimados me parece que da lo mejor de cada una de esas perspectivas y usarlo como filtro del defensor del pueblo sería algo que evitaría. Por lo pronto, designémoslo, ¿no? Eso es lo primero. Después ha hecho también su trabajo el defensor del pueblo, que por eso no hay defensor del pueblo hace 15 años, ¿no? Exacto. Y los proyectos de ley, Francisco, si querés. Con respecto a los proyectos de ley, yo creo que hay que pensar
en otra forma de redacción de la propia norma. Es imposible, digamos, otra vez, venimos con la idea del iluminismo francés del Código Civil en su momento y del propio Código Procesal, como con la idea de poder incorporar todas las situaciones posibles dentro de un proceso. Eso no pasa en los procesos individuales, claramente, mucho menos va a pasar en un proceso colectivo, muchísimo menos va a pasar en un proceso estructural. Si uno ve las regulaciones de los modelos de derecho comparado, y especialmente el modelo estadounidense, al cual yo creo que hay que empezar a estudiar de otra manera y hay que acercarse por su pragmatismo, porque necesitamos trabajar de otra manera con esto, de una manera mucho más pragmática, la regla 23 federal estadounidense está plagada de conceptos jurídicos indeterminados, adecuado, razonable, ese tipo de conceptos, que por supuesto exigen de los jueces llenarlo de contenido, las situaciones concretas. Por eso hoy decía que muchas veces estas soluciones se construyen y se diseñan como guantes. Y eso exige desde ya otro tipo de trabajo, otro tipo de compromiso y otro tipo de fundamentación y de justificación del ejercicio jurisdiccional, que también tiene que estar acompañado de otro tipo de postulación y otro tipo de trabajo cooperativo con abogados y abogadas de la causa y con las propias partes del proceso. Creo que eso es lo que nos está faltando. Seguimos tratando de abordar un fenómeno completamente diferente, como es un conflicto tan complejo, policéntrico, prospectivo, que involucra cuestiones políticas tan sensibles, que involucra distintos grupos que muchas veces entran en contradicción, que involucra el problema de la frazada corta del presupuesto. Seguimos intentando abordar eso con herramientas pensadas para mirar una foto en blanco y negro y resolver un accidente, una indemnización por un accidente de chapa y pintura en la esquina de 7 y 48. Entonces, me parece que ahí es donde también legisladores y legisladoras tienen que abordar la temática de otra manera. Necesitamos reglas procesales, pero esas reglas procesales, de la misma manera que estamos viendo que se están desarrollando los conflictos en la práctica, no pueden ser reglas estrictas. Tienen que ser reglas que le den deferencia y que le den capacidad de maniobra al Poder Judicial, pero al mismo tiempo que le den un respaldo suficiente. Por supuesto, para llenar de contenido. Cuando digo contenido, digo motivación razonada de las decisiones, que eso también está faltando mucho, ¿no? Hay mucho cliché en el Poder Judicial, y en este tipo de asuntos el cliché no tiene lugar, porque necesitamos otro tipo de justificación y otro tipo de motivación. Y no solo en la sentencia definitiva, porque uno piensa en decisiones razonablemente fundadas y piensa en la sentencia definitiva, pero acá el diablo está en los detalles. La enorme mayoría de estos casos donde se juega la suerte es en las pequeñas resoluciones interlocutorias, en las pequeñas providencias de trámite, que muchas veces adquieren una complejidad enorme. Entonces creo que tenemos que encontrar un equilibrio en eso, tener una buena regulación, pero que al mismo tiempo permita a los jueces y a las partes tener la flexibilidad necesaria para poder abordar conflictos tan complejos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias a los dos siempre por su excelencia, los colegas que explican muy bien todo. Una pregunta muy sencilla, pero de difícil respuesta. Estos casos, que son justamente los dos estructurales creo más paradigmáticos que tenemos, Berbisky y Mendoza, ¿pueden concluirse? ¿Hay un momento en el que realmente pueden concluirse? Como en su momento, ya pasamos Berbisky 1, Berbisky 2, yo de acá, los dos. La propia Corte, con lo que dijo en Berbisky 2, creo que no podría haber cerrado Mendoza, si sigue su propio estándar de supervisión, hasta que las condiciones estén de algún modo subsanadas o encaminadas de un modo que puedan tener perdurabilidad en un tiempo más o menos amplio. Entonces, la pregunta sería esa. Y si lo cierran, siempre va a haber que poner alguna autoridad o algo, o alguna delegación para seguir supervisando su ejecución, aun cuando en ese momento esté en situaciones más o menos aptas para cerrarlo. ¿Cómo es posible eso? Sí, claro, es la pregunta del millón. Si así no se cierra, ¿cómo se cierra? Sería, ¿no? Porque si no sería una litigiosidad infinita y cada problema ambiental de la cuenca sería una ejecución de sentencia de Mendoza, ¿no? Ese sería, o cada problema de condiciones mínimas de detención sería no un habeas corpus individual, sino un incidente de ejecución en Berbisky y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que es una cuestión de grados la que define cuándo el cumplimiento de los objetivos es suficiente como para, ¿no? Que es la clave, ¿no? En definitiva, defino los objetivos, superviso los objetivos, hasta dónde los tengo que supervisar. En cuanto a práctica sistemática, la palabra del millón es sistemática, para mí, ¿eh? Cuando vos definís que algo en lo sistemático está suficientemente supervisado, medido y está sustancialmente cumplido,
ahí estamos ante una situación en la que vos podés, eso no significa, por supuesto, ni el gerundio del 40%, ni el futuro imperfecto de podría pasar que en el futuro se apruebe este plan, etc., ¿no? Pero creo que sí es posible cerrarlo, y hay, me parece, ¿no? Que hay distintos modelos, otra vez, de estructuración organizacional del Poder Judicial que muestran distintas experiencias también. Es decir, el momento en el que el litigio colectivo cesa puede dejar abierta explícitamente la posibilidad de la litigación en lo que sería un habeas corpus por establecimiento, por ejemplo, que es un habeas corpus colectivo, pero por una práctica institucional de un establecimiento. Es también un problema de Berbisky, ¿no? Pero si no concita la atención de todos los establecimientos y no parece ser una práctica sistemática del Ministerio de Justicia, Servicio Penitenciario, etcétera, bueno, ya empieza a, en esto que digo que es una cuestión de volumen y de sistematicidad, es lo que en definitiva va a medir esa posibilidad. Entonces, en los distintos modelos decía, algunos como Brown, ¿no? La litigiosidad Brown, que es, te fijo el estándar. Bueno, primero, Brown 1, te digo, no, hay que desagregar, es inconstitucional la segregación en los colegios. 2, mandato, Brown 2, 1955, al año siguiente. Hay que desagregarlas lo más rápido posible. Que Marshall dijo, eso significaba lento al final, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo lo más rápido posible. Y nada más. Ese es un modelo, ¿no? La Corte Suprema se hace cargo del objetivo general y nada más. Y después controlo por recursos y apelaciones, Cooper versus Arm y tantos otros, hasta que en el 93 dijo, bueno, ya no se le puede, es decir, empieza el agotamiento, ¿no? Ese es un riesgo. Ese modelo tiene un riesgo. Para mí es la saturación y el agotamiento. Este otro modelo, el de la APC, etcétera, la APCS, es un modelo que tiene la ventaja, por supuesto, que la Corte tiene además una competencia de gobierno que le permite hacer muchas cosas en la órbita de gobierno no jurisdiccional, y es una gran ventaja para no caer en esa situación y no incentivar el hartazgo, el cansancio y demás, ¿no? Es otro modelo posible, creo que es el que está en mejores condiciones de detectar cuando la práctica sistemática llega a su fin, en definitiva, y cuando hay que renovar la discusión en otros procesos para seguir adelante perfeccionando por aproximación los objetivos constitucionales que están en juego, ¿no? Yo lo único que agregaría a eso es que creo que se puede terminar, coincido con lo que dice Leandro, pero no para siempre probablemente, ¿no? Otra vez, romper con la idea de una cosa jugada estricta, inflexible, de decir, bueno, terminé con esto porque estamos hablando de una ejecución de una sentencia. Cuando la sentencia de conocimiento sigue teniendo vigencia, el problema que tenemos con estos procesos, y otra vez es un problema político, que muchas veces las sentencias estructurales no hacen más que reflejar lo que dice una convención, o lo que dice una ley, o lo que dice la Constitución. Y uno dice, bueno, ya sabíamos esto, y otra vez, el problema central es la ejecución. Entonces, ¿cuándo ponerle corte a esa ejecución? Otra vez, creo que es con indicadores claros, con objetivos claros, medibles, y poder ir, otra vez, ahí de vuelta a la cuestión política de deferencia y de autorrestricción del Poder Judicial, porque no es el espacio epistémicamente democrático para trabajar con estos temas. Yo tenía una pregunta que empezaste a contestarla telepáticamente. Y justamente esta idea de que se puede cerrar, pero nunca se está prohibida la reapertura. Entonces, finalmente, parcial, ¿no? Como decía total Leandro. parcial, entonces finalmente son eternos. Obras humanas eternas, digamos, de las pocas que hay, ¿no? Pero el segundo punto tenía que ver de nuevo, con lo que está sobrevolando ahí. Estamos llegando a la conclusión de que estos procesos, por su complejidad, por la envergadura institucional que tienen, por las horas hombre que insumen, por los costos añadidos, por la idea misma de selectividad y probablemente por la no recurribilidad en una alzada, solo pueden ser bien administrados por la Corte Nacional. ¿Cómo haríamos para que esa impresión no sea un hecho tangible? ¿Qué se les ocurre a ustedes como herramientas de reformas para hacer que un tribunal intermedio, por así decirlo, pueda tener algún nivel de efectividad a la hora de acometer estos procesos?
Bueno, las dificultades infraestructurales de los tribunales intermedios o de los tribunales de primera instancia es por supuesto, la esencia de tu pregunta y es la dificultad central que tienen los juegos de primera instancia. Y aún así, hay ejemplos, sí, tengo ejemplos personales de la litigiosidad mía, de mi estudio jurídico, en las que yo advierto cómo jueces comprometidos, pero no necesariamente con la causa, sino con la gestión del conflicto, que es una cosa muy distinta, pueden hacer un papel mucho más que digno incluso en cumplir problemas estructurales muy difíciles de cumplir. Hablo de, hoy hablamos con Francisco previamente, hay causas ambientales como, digamos que son Mendoza, pero debajo del suelo, que digamos, replican en muchos sentidos algunos de los remedios Mendoza, pero con una discusión totalmente distinta que no tiene que ver con la calidad hidrológica, sino con el riesgo de inundaciones, la calidad hidráulica, la discusión hidráulica, el ascenso de napas freáticas, por ejemplo. Está litigado por un juez de primera instancia federal, es muy difícil hacerlo, le faltan, por supuesto, y se evidencian esas dificultades, pero no es imposible. Los proyectos de ley pueden, creo yo, ayudar porque las Cortes Supremas tienen la particular deferencia autoasignada de flexibilizar mucho más las herramientas a disposición. La ley ayuda, el proyecto de ley que redactamos con José María Salgado, Francisco y yo hace unos años, establece algunos de estos estándares legislativamente. Por supuesto, como bien dijo Francisco, si no queremos conceptos indeterminados ni empecemos, ¿no? Por supuesto que hay mucha indeterminación en esos estándares, pero son estándares que ayudan. En primera instancia, ayuda a contar con una herramienta establecida que permita ponderar factores de estas características sin temor a estar actuando desmedidamente, ¿no? Sí, reglas y compromiso, diría yo. Con el compromiso solo no alcanza, no le podemos pedir al Poder Judicial. Yo soy muy crítico del Poder Judicial, especialmente de la Corte, pero creo que no le podemos pedir actitudes heroicas, mucho menos a jueces de primera instancia que no tienen esa espalda institucional, esa espalda política, ni tampoco la estructura de recursos como para poder abordar estos temas. Creo que sobre actitudes heroicas no se puede construir nada, así que compromiso me parece que es importante, pero no alcanza solo con eso. Y sí insistiría en las reglas. Necesitamos reglas para poder hacerlo de otra manera y esas reglas, creo yo, también deberían hacerse cargo de lo que significa la gestión de este tipo de casos y por tanto también quizás esas reglas deberían indicar que si a un tribunal le cae una causa de este tipo, habría que asignarle otro presupuesto para que tenga otro tipo de personal, por ejemplo, ¿no? Pero esto otra vez nos exige repensar no solo la cuestión procesal, sino también la cuestión orgánico-funcional y cómo hacer para que efectivamente esto se pueda atender de manera adecuada. También pensar en la abogacía, porque fíjense los datos del registro de procesos colectivos en la provincia de Buenos Aires, muestra que en los lugares que tienen más problemas estructurales hay una bajísima cantidad de procesos colectivos. Por ejemplo, el Departamento Judicial de La Matanza, Loma de Zamora, creo que hasta hace poco habían 2 o 3 procesos colectivos. Y en otros departamentos judiciales, por ejemplo, Zárate, Campana o San Nicolás, que tienen una muy activa ONG, había más de 100 procesos colectivos. Y que la abogacía, es decir, la facultad de Derecho, la academia, la formación profesional también tiene que ver con esto. Una última pregunta. Yo en alguna oportunidad leí un texto de un autor americano que decía que la eficacia de estas sentencias depende de la buena voluntad del Estado para cumplirla, cuando es el Estado demandado. ¿Qué porcentaje de razón le dan a esa respuesta? ¿El 120 puede ser? Sin duda que se necesita buena voluntad, pero si lo ayudan es mejor. Bueno, nos despedimos con un aplauso. Nombre y colegio. ¿Qué tal, Mario? Mira, bueno, buenos días y gracias por venir. Yo te quería preguntar por el programa piloto de inteligencia artificial que se desarrolló este año, si ya había conclusiones y que te explayes un poquito sobre el tema para que nos cuentes. Ok, sí, ese fue un programa que planteó el Ministerio de Justicia Nacional, que a partir de la Junta Federal, el IALAB de la UBA y la Red de Innovación, se convocó. En principio lo habíamos hecho para gente del Poder Judicial,
y después nació un primo hermano que es para la abogacía. Durante agosto y septiembre se convocaron a voluntarias y voluntarios, el de justicia fueron casi 5.000 voluntarios, provincia de Buenos Aires era el número más alto, claramente, y después tuvo el de la abogacía. Hoy lo que estamos haciendo es intentando, creo que en diciembre vamos a tener un panorama más amplio de los resultados, pero te puedo decir algunos números iniciales. Tenemos alrededor de casi 6.000 tipos de prompts o de consultas, porque básicamente ¿de qué se trataba el programa? Le pedíamos a las voluntarias y voluntarios que tomaran 3 tipos de actividades jurisdiccionales o administrativas que hacían en el Poder Judicial y trataran vía una plataforma que es un commodity, el más conocido es ChatGPT, pero Gemini o Copilot, que pudieran esa tarea resolverla a partir de iterar vía chat, para hacerlo más simple, no es chat, pero es parecido, vía prompt, cómo le surgía, por ejemplo, automatizar un documento. Esa tarea ya la tenemos relevada y lo que sí hemos visto en la mayoría de los casos es las 5 o 6 actividades para las que se usó. Una es para búsqueda de jurisprudencia, es como un Google recargado, digamos. La segunda es para automatizar documentos, es decir, con plantillas ingestadas en estos foros, tratar de empezar a tener tipo de catálogos documentales usables con un super prompt, es decir, ya habían diseñado. Lo otro bueno que creo es cómo, mientras uno más le pregunta, mejor en las respuestas, para hacer un resumen. Otro es para teorías del caso, en muchos casos les daba con resúmenes y con ingesta de documentos el tipo de teoría de caso, análisis y valoración de prueba, y alguna otra herramienta más que era, bueno, presentación de escrita y contestaciones de demanda, etcétera, etcétera. Esas serían las actividades más importantes. La tarea que creíamos ahí que podíamos hacer es que empezamos a notar que muchos y muchas operadores jurídicos y judiciales ya la estaban usando, sin, entre comillas, ni consulta, ni comunicación, ni autorización. Entonces dijimos, esto va a ser una herramienta que va a escalar, la gente ya lo usa para el uso cotidiano, hagamos un relevamiento de uso, digamos, ético y responsable de esta herramienta, porque parar la herramienta no la vamos a poder parar, porque aunque se prohíba, muchos ya se van a acostumbrar a usarla. Entonces dijimos, bueno, redoblemos, traigamos quién lo está usando, quién tiene ganas de usarlo pero no sabe, y quién no sabe ni tiene ganas pero le puede interesar capacitarse. Esa es la etapa que viene, la capacitación de uso de este tipo de redes generativas. Y lo que entendimos, lo que va a surgir después de este análisis en diciembre, en febrero, en marzo, sacaríamos recomendaciones de uso dentro de la organización judicial. Ya hay 2 poderes judiciales que han sacado acordada, uno es Río Negro y el otro es San Juan, que bueno, tiene más o menos una estructura de recomendaciones, autorizaciones, etcétera, con más o menos aciertos, pero van en el sentido de esta herramienta es imparable, la van a empezar a usar. No sé si alguna vez has tenido oportunidad de usarla, pero para determinados tipos de acciones y tareas y escritos tiene un nivel de capacidad de síntesis y cada vez como que es mejor. Esto nació, la gran revolución fue en noviembre del 2023, sale GPT y se acabó el mundo. Recuerden que 6 meses antes Zuckerberg había planteado que la tecnología que venía era el metaverso. Desapareció el metaverso y todo fue camino a la generativa en inteligencia artificial. Al principio había un nivel de, como decían, de alucinación, es decir, no había ni técnicas de prompting, la ingeniería de prompting no estaba desarrollado y las respuestas que estaban entrenadas para otra cosa. Ahora lo que está empezando a ocurrir es que hay más cantidad de redes neuronales y de modelos, y para algunos modelos jurídicos, judiciales, está habiendo una performance muy alta, menos nivel de alucinación o de respuesta falsa o de falsos positivo o negativo, y más calidad en la respuesta para un tipo de actividad, digamos. Eso, el producto de lo que va a surgir de ese plan básicamente va a tener que ver con recomendaciones y que se arme una comunidad como hoy existe que colabore. Mira, yo lo usé en Jujuy y me podría ser mejor usado así, o tengan tal técnica, no hace tal performance, es mejor esta otra o aquella, pero básicamente va a ir por ese camino. Muchas gracias, muchas gracias.
Yo quería preguntarle, asumiendo que el uso de la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías pone en tensión la tutela judicial y jurisdiccional efectiva, en la charla usted anunció el derecho a ser atendido por una persona como una respuesta a esas posibles tensiones. Le preguntaba si podría ampliar un poco más qué tensiones imagina y qué otros nuevos derechos también puede vislumbrar. Bien, yo creo que no sé si tanto pone en crisis la tutela judicial efectiva, en la medida que entendamos el concepto de tutela judicial efectiva, si una respuesta eficiente, rápida, pacífica, dentro del marco de los derechos humanos fundamentales, y vamos a ver si eso lo hace un humano o una red. Pero lo dejo, hago un stand-by y lo dejo ahí. Claro, sí, claro. Sí, está bien. Sí creo que hay una primera reflexión en derechos fundamentales que es el debido proceso digital. Yo vengo planteando hace tiempo que hay que, como decía recién con el derecho procesal, hay que empezar a entender de qué se trata un debido proceso cuando está en modo digital. Y aparecen principios nuevos, procesales si querés, ubicuidad, es decir, un sistema que está accesible 24/7, ¿qué pasa cuando no hay disponibilidad de sistema? Cuando hay un incidente bueno, ahí hay todo un tema donde tecnólogos y juristas tienen que empezar a replantear. Después si hay derechos humanos fundamentales, como tuvimos de primera, segunda, tercera con lo ambiental y consumidor, va a aparecer un mundo de derechos digitales. Hay algunos instrumentos interesantes, está la Carta de Derechos Digitales de España, que es muy interesante en los nuevos derechos. Si querés, el digital más conocido es derecho al olvido, que la Corte tuvo un planteo, pero me parece que es como un revival o recostumización de libertad de opinión y el viejo fallo Balbín, si querés, puesto en modo siglo XXI. Pero sí van a haber otra serie de derechos. Ya, por ejemplo, Chile ha tenido un proceso constitucional que tuvo un capítulo de los neuroderechos. Neuroderecho, que es una corriente de Rafael Yuste, un profe español que está en Estados Unidos, que empieza a replantear que hay posibilidades técnicas de mapear el cerebro y de mapear las decisiones, y tecnología más neurociencia permite entender esa cuestión que antes estaba en la intimidad o en los derechos, la protección, si querés, de lo que uno piensa, la libertad de opinión, un montón de cosas en el medio que se están replanteando que va a poder ocurrir. Después tenés todos los derechos fundamentales que a lo mejor son reversiones o a lo mejor hay derechos nuevos, digamos. Yo creo que un derecho importante va a ser el derecho a la anonimización o a la pseudo-anonimización, digamos. Si hoy en mi vida, yo siempre digo una cosa, aún las y los que se porten bien o mal, todos tenemos doble vida, todos. Otro tipo de doble vida que es una vida digital y una analógica. En la vida digital pasan cosas. O triple, claro. O triple. Si está en la web 3 sería triple o la dark web. Pero digo, uno en ese mundo pasan cosas. Uno tiene derechos, tiene personalidad, se percibe de otro modo y pasan, y hay violaciones y consolidación que hay que debatir en ese mundo. Si uno inclusive se pone a pensar que más o menos el promedio en que uno está conectado con un equipo, cualquiera sea, es 8.5, 8 y algo, 8 horas casi de contacto con cualquiera, de promedio. Entonces, si vos le decís, si son 8 horas que estoy en contacto con la tecnología, yo en particular duermo 6, pero hay otra gente que duerme más. Antes dormía 4, pero ahora he logrado dormir 6. Entonces, ¿cuánto te queda de vida física? O sea, y hoy el derecho regula, en todo caso, pues el sueño no lo regula, no por ahora, regula la vida física no digital. Entonces, hoy el derecho estaría regulando, es exagerado lo que voy a decir, pero para debatirlo. El derecho hoy regula el 30% de mi vida. El otro 30% estoy durmiendo y el otro 30% es con tecnología y no la tiene muy clara el derecho. Entonces, imagínate el desafío que tenemos. De nuevo derecho hay un montón. Herencia digital, perfil, pseudo-anonimización o anonimización en general, neuroderechos, lo que ya está más preclaro que el derecho al olvido. Ahí hay toda una dimensión que me parece, datos personales ni hablar. Calculemos que hoy la ley argentina de datos personales tiene más de 24 años, o sea, es una ley que fue muy importante para el sistema jurídico latinoamericano, pero nació pre-redes sociales. La ley que hoy regula datos personales en Argentina es pre-Facebook. O sea, imaginémonos el nivel de... Y hoy queremos sacar una ley
de uso de IA y no hemos debatido el dato. Y hoy esa construcción de personalidad, el ser digital, que tiene derechos, obligaciones, garantías, no está debatido. No por lo menos sí, pero no por lo menos uno no lo ve en esa cuestión que vos decís de efectiva tutela digital. Es que efectiva tutela, efectiva tutela de derechos. Bueno, ¿cuál es la efectiva tutela de mis derechos en ese otro mundo en el que estoy casi el 30% de mi vida? Va a ser un gran debate, está buenísimo. Lo que viene para ustedes que son jóvenes, viene grandes desafíos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, buen día. Es una consulta sobre los efectos de lo digital en los términos. Veo que influyó tanto en lo temporal como en lo físico. En lo temporal, el tema de se trabaja a cualquier horario, no hay días hábiles e inhábiles, y en lo físico, el tema de los inmuebles ya no está y se trabaja desde la casa. Ok. La pregunta va puntualmente que eso quiebra con la idea de contexto de trabajo. ¿Y qué beneficios tiene o perjuicios de que el trabajo judicial deje de tener el contexto que tenía? Que involucraba cierta ritualidad en algunas cuestiones, por ejemplo, indagar a un testigo virtualmente o hacerlo presencialmente delante de un tribunal, ¿no? Bien, son varias dimensiones, pero yo la resumiría en dos: la dimensión del trabajo y la dimensión jurisdiccional. Tomo lo último. Tiene que ver con lo que te decía recién, los nuevos principios y qué vamos a entender, por ejemplo, el principio de inmediatez. ¿Qué es inmediatez? ¿Inmediatez presencialidad o inmediatez virtual? Y después uno, vuelvo a decir, no soy binario, también uno puede decir, bueno, para determinados tipos de contextos puedo tomar un testimonio virtual porque, no sé, qué sé yo, se me ocurre un testimonio laboral que me tiene que decir desde cuándo conocía trabajador, trabajadora, de qué año a qué año, digo, por ahí ese contexto, a lo mejor una situación penal mucho más compleja. Pero bueno, hay digamos, en lo jurisdiccional uno puede decir, bueno, de qué se trata ese contexto, de qué se trata el mundo. Después tenés todo lo que vos planteás, el teletrabajo, el derecho a la desconexión, el nuevo modo. Yo pienso más en primero que capital humano, ahí va a haber toda una revolución, porque eso vos planteás tu dificultad, pero nosotros somos una organización humana que va incorporando grupos etarios. Ya tenemos incorporados millennials y vienen los centennials y vienen los nativos. Ese tipo de generaciones en nuestras organizaciones van a tener exigencias distintas. Sí, hasta se interrelacionan, por ejemplo, en lo virtual, que una persona está en un contexto familiar trabajando y justo capaz el jefe lo llama en otro contexto y se mezclan contextos virtuales para resolver una cuestión específica que va a tener múltiples contextos, ¿no? Sí. Y que dificulta, me parece, la relación humana, sí, o el producto mismo que va a salir de ahí. Yo pienso, a ver, la experiencia que estamos haciendo nosotros ahora es, ahora estamos en pleno proceso de convenio colectivo en Mendoza, es decir, va a ser después del de provincia, de ciudad autónoma, ciudad lleva como 10 años, va a ser el primero de esta época, digamos. Y estamos replanteando una política de capital humano distinto vía convenio colectivo. Uno de los puntos es forma de prestación de trabajo. Y una de las posibilidades de reflexión es trabajo por objetivo. O sea, poder, así como medimos un trabajo, podríamos medir, hay muchas tareas de las que hacemos que pueden ser medidas por objetivo. Ejemplo, estamos en una corte, un relator o relatora puede decir, hago tantos proyectos o estudio tantos expedientes por semana. Y uno podría decir, bueno, si ese es el objetivo, probablemente lo que mido es el objetivo, no la jornada. Entonces, yo tengo que llegar al viernes con los objetivos cumplidos. Y puedo prestar mi trabajo a lo mejor en modo, yo creo que lo que viene va a venir no remoto o presencial, va a ser en términos vitivinícola un blend, digamos, va a ser, sí, no, ya a esta hora estuve bien, en términos vitivinícola va a ser un blend, va a ser un mix de trabajo presencial cuando sea necesario, trabajo de equipo, vínculo con la ministra, ministro, magistrada, magistrado, iterar en otros modelos, pero creo que eso en algún momento, y es lo que es una gran reflexión que hay que hacer, tenemos que empezar a pensar en la calidad de vida también de nuestra organización, en el bienestar de empleadas, empleados que trabajan en nuestra organización, y creo que esos modelos de gestión nos pueden traer requerimientos nuevos, por eso te digo, porque están entrando nuevas generaciones con otra exigencia.
Y nosotros históricamente, nuestras organizaciones moldeaban a los que ingresaban a las necesidades. Eso no va a poder seguir ocurriendo porque vamos a empezar a perder incorporaciones. No es que se va a poder moldear de acá a los próximos 30 años a todo el mundo que ingresa a las normas que requiere históricamente nuestra organización. Creo que nosotros tenemos que replantearnos también en el modo en que hacemos las cosas, que nuestra organización se suma y va a haber modelos, como te vuelvo a decir, colaborativos distintos. Y trabajo vinculado a la tecnología es un gran tema. No está cerrado, creo que no está cerrado todavía el modelo, pero hay modelos que se pueden ensayar. Nosotros, por ejemplo, lo ensayamos con relatores y se suspendió, y ahora lo estamos haciendo, por ejemplo, con desarrolladores, con la gente que está haciendo desarrollo tecnológico. Yo prefiero que me desarrollen y no sé dónde, que me cumplan con los hitos de entrega y no con la jornada de trabajo, digamos. Agradecemos mucho, Mario, y te despedimos con un aplauso.